Bueno, buenos días a todos y a todas. Comenzamos con esta lección, con esta sesión, con la docencia virtual, bueno, que las actuales circunstancias pues, nos obliga a seguir. Este primer vídeo va a ser un repaso en 5 o 10 minutos de lo visto la semana pasada, con respecto a la lección 3 de fluencia y relajación. Esa es la idea, subiros vídeos de 5 a 10 minutos explicándoos el material nuevo, porque no por limitaciones de tamaño del sistema, pues tampoco podemos hacer vídeos mucho más largos. Obviamente, cualquier duda que tengáis al respecto, pues os ponéis en contacto conmigo y lo podemos resolver a través del correo, de Skype o como veáis más conveniente y podamos todos. Bueno, vamos a tratar de seguir así con la docencia. Los medios de los que dispongo son los que veis y por lo tanto, bueno, pues no van a ser unos vídeos perfectos, pero sí trataré que sean lo más útiles posibles para vosotros. No estoy solo en casa, como comprenderéis, y hay niños y demás. Habrá ruidos, trataré de que interfieran lo menos posible en estas sesiones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, retomando el contenido de la lección que comenzamos la semana pasada, os recuerdo que se centraba en fenómenos viscosos, fenómenos diferidos en el tiempo, en concreto, fluencia y relajación. Los contenidos los teníais aquí y nos movemos en un contexto en el cual el material trabaja a altas temperaturas. Ahora repasamos dónde estaba ese límite. Cuando trabaja a bajas temperaturas, que en ingeniería civil pues es normalmente todo tipo de materiales, trabajando en puentes, edificios, etcétera, la respuesta del material en forma de deformación únicamente depende del nivel tensional aplicado. Sin embargo, cuando tenemos el material en estructuras que trabajan a altas temperaturas, y normalmente hablamos de materiales asociados a situaciones de transformación de energía, es decir, centrales de generación de energía, motores, etcétera. En ese tipo de componentes estructurales, el material opera a altas temperaturas y la respuesta del material en forma de formación ya no depende únicamente del nivel tensional aplicado, sino que depende también de la temperatura de trabajo y del tiempo transcurrido desde que comenzó a aplicarse el nivel tensional. Aquí en la figura tenéis un ejemplo. En T sub 0 aplicamos un nivel tensional constante, tenemos una respuesta inicial del material que nos lo da la curva de tracción y que será elástica o elastoplástica. Si estuviésemos en bajas temperaturas, esto se mantendría constante en tanto en cuanto mantenemos el nivel tensional, pero como operamos a altas temperaturas, desde el mismo momento en el que comenzamos a aplicar la tensión, las deformaciones aumentan. De tal manera que en un determinado instante tenemos la deformación inicial más la deformación por fluencia. Aquí nos lo pone con el superíndice C de Crip, que significa fluencia en inglés. Vamos a ver dos situaciones que tienen su origen en los mismos micromecanismos o los mismos mecanismos que ocurren a nivel atómico y microestructural y responden a las mismas ecuaciones constitutivas, pero que sin embargo tienen condiciones de contorno diferentes. Uno es la fluencia, en la que mantenemos constante el nivel tensional y vemos cómo evoluciona la deformación, y el otro es la relajación, en el que lo que mantenemos constante es el nivel de deformación y vemos cómo evoluciona la tensión con el tiempo. Vemos que para mantener ese nivel de deformación cada vez es necesario tener en el material una tensión más baja. Son, como os dice ahí, dos caras de la misma moneda, obedecen a los mismos procesos atómicos y microestructurales y responden a las mismas ecuaciones constitutivas, como os decía. Bien, os decía que esto se estudia en componentes, en materiales que trabajan a altas temperaturas. ¿Y qué entendemos por altas temperaturas? Pues cuando hablamos de materiales metálicos, entre el 30 y el 40% de la temperatura de fusión en grados Kelvin, es decir, la temperatura absoluta. Y materiales cerámicos, entre el 40 y el 50% de esa temperatura.
Cuando trabajamos con materiales poliméricos, la fluencia aparece a temperaturas por encima de la temperatura de transición vítrea. Ya no hablaríamos aquí de temperatura de fusión, sino que la referencia es la temperatura de transición vítrea. Si estamos por encima de ella, pues experimentarán fenómenos de fluencia. Bueno, casos prácticos en los que se da. Bueno, pues como dice ahí, por ejemplo, a temperatura ambiente el hormigón manifiesta un comportamiento viscoso, aunque no tiene que ver con la temperatura, pero sí que puede tener problemas de fluencia. Los filamentos de las bombillas, que operan a muy alta temperatura, también tienen procesos de fluencia. Se nos puede fundir la bombilla precisamente por ya el agotamiento del material a fluencia. Las tuberías de plomo, que ya no existen en las edificaciones porque provocaban problemas neurológicos, si uno tiene en cuenta la temperatura del plomo y hace el número anterior, verá que a temperatura ambiente, pues tienen fluencia, fluyen, y por eso tienen esta deformación a temperatura ambiente. O el propio movimiento de los glaciares, pues está asociado a fenómenos de fluencia, entre otros. Aquí recordaros simplemente las temperaturas de fusión de las distintas familias de materiales, porque a partir de esas temperaturas de fusión uno puede calcular cuándo tiene problemas de fluencia en un material en particular. Los cerámicos y los metales que se organizan en base a enlaces de tipo primario, enlaces fuertes, tienen las temperaturas de fusión mayores y por lo tanto van a tener problemas de fluencia a mayores temperaturas. Bueno, el comportamiento viscoso afecta al diseño de componentes, tanto en los estados límites de servicio como en los estados límites últimos. Aquí tenéis un ejemplo, los álabes de un motor de un avión. Quedan fuera de servicio no porque rompan, sino porque alcanzan una determinada deformación que ya no es aceptable. Eso sería un estado límite de servicio. También hay componentes tipo tuberías a presión que quedan fuera de ser, quedan inutilizados por la rotura de los mismos. Ahí los trabajaríamos con respecto a ellos como estado límite último. Y existen otras situaciones, como por ejemplo límites de relajación. Si nosotros pretensamos esta unión con un perno y fijamos la posición del perno, si opera a altas temperaturas, la tensión inicial a la que queda sometido el perno va bajando con el tiempo y eso puede ocasionar problemas, por ejemplo, con fugas de material radiactivo o demás. Bueno, existen otro tipo de interacciones de altas temperaturas y fenómenos como el pandeo. Bueno, dos componentes típicos que tendrían problemas de fluencia y, insisto, situaciones asociadas a la conversión de energía. Al final lo que tenemos es un material que fluye, que se está comportando como un fluido. Lo que pasa es que tiene una viscosidad muy, muy elevada. Todo esto tiene su origen en los estudios de Isaac Newton en el siglo XVIII, que estudió los fluidos newtonianos, en los cuales existía esta formulación. No le hagáis mucho caso, quedaos con esto y con esta parte inicial. Encontró que había una relación lineal entre la tensión tangencial que se aplicaba en una placa situada sobre un fluido. Existe una relación lineal entre esa tensión tangencial y el gradiente de velocidades que aparecía. ¿Vale? Bueno, simplemente para que sepáis dónde se inicia el contexto teórico de todo esto, nada más. Aquí teníais algunos valores representativos de la viscosidad y vemos, por ejemplo, el vidrio, que no deja de comportarse como un fluido de muy alta densidad, lo que pasa que de muy alta viscosidad, perdón, lo que pasa que su viscosidad, pues con respecto a la del agua, en estado líquido a 100 grados, pues es 16 órdenes de magnitud mayor. Es un fluido de muy alta viscosidad. Bueno, acordaos de cómo también evoluciona la viscosidad en gases y líquidos con la temperatura, que van en sentido contrario. Aquí vimos en la clase anterior, un ejercicio muy sencillo, teórico, que no vamos a repasar, y recordaros aquí los distintos tipos de fluidos que había. El fluido newtoniano tiene la relación lineal entre la tau, la tensión tangencial, y el gradiente de velocidades, pero existen otros tipos de comportamiento como el dilatante, el pseudoplástico,
el plástico ideal o de Bingham y el plástico real. Bueno, estas gráficas eran importantes. Las repaso muy brevemente. Evolución de la deformación con el tiempo en un proceso de fluencia. Tendríamos una deformación inicial con componente elástica y plástica, a la cual, si seguimos manteniendo la tensión, se le va sumando la deformación viscosa o de fluencia. Esta deformación viscosa tiene una componente viscoelástica, recuperable, pero con el tiempo, porque es viscosa, y una componente viscoplástica, que se produce de forma diferida en el tiempo porque es viscosa, pero no es recuperable, porque es plástica. Si en un momento determinado deja de actuar la tensión que hemos aplicado, pues se recupera de forma inmediata la deformación elástica inicial que teníamos aquí. Se recupera de forma inicial, de forma inmediata, porque no era viscosa, y se recupera porque es elástica, y con el tiempo se recupera la viscoelástica. Es con el tiempo porque es viscosa y se recupera porque es elástica. Y queda en el material toda la parte plástica de la deformación, tanto la plástica inicial, que se producía aquí en el instante cero, como la viscoplástica que se ha ido produciendo durante el proceso de fluencia. Aquí tenéis lo contrario. Bueno, lo contrario no, el proceso de relajación, la otra cara de la misma moneda. Mantenemos constante la deformación. Para alcanzar esta deformación hemos tenido que aplicar una tensión sigma sub 0 inicial, pero para mantener el nivel de deformación inicial, la tensión requerida es cada vez menor. Bueno, ¿cómo estudiamos el proceso de fluencia en un determinado material? Y con esto voy a cerrar el primer vídeo. Pues con un ensayo de fluencia, en el cual una probeta, con esta geometría muy similar a las de tracción que ya conocéis, se la mete dentro de un horno. Esto es lo que están simulando estos símbolos de aquí, que se ponen al rojo, una espiral al rojo, hasta la temperatura que deseemos. Y lo sometemos a una fuerza constante. Esa fuerza genera unas tensiones y por lo tanto unas deformaciones en el material. Y si seguimos manteniendo la fuerza, nosotros medimos cómo evoluciona, seguimos midiendo cómo evoluciona la deformación con el tiempo. Y veremos que hay fluencia primaria, fluencia secundaria y fluencia terciaria, que luego lo veremos con más detalle. El problema de todo esto, control riguroso de la temperatura, extensometría adecuada, aislamiento del sistema y acoplamiento a una máquina de ensayos que suele ser máquina de ensayos convencional. Como os comentaba, son dificultades experimentales que realmente son dificultades económicas. No hay más que tener el equipo necesario para realizarlo. Lo que pasa es que son ensayos caros por su duración y por los equipos que utilizan. De estos ensayos se obtienen dos parámetros fundamentales. Si lo llevamos hasta rotura, pues tendríamos dos parámetros. El tiempo hasta rotura para ese material a la temperatura de trabajo y para el nivel de tensión aplicado tendríamos la tensión de rotura, pero también tendríamos un parámetro muy importante que sería el de la velocidad de formación en esta fase de fluencia, que sería la fluencia secundaria, que ocupa la mayor parte de la vida de influencia del material. Esto tiene una pendiente aproximadamente constante, que es la que veis aquí. Vale, bueno, pues con esto acabaríamos el primer vídeo y a continuación pasamos a elaborar el segundo.